¿Cómo está? Muy buenas tardes, licenciado. Bueno, primeramente me presento. Soy el estudiante Brian Saúl Chávez Guzmán, de séptimo semestre, y pertenezco a la carrera de psicología y estoy actualmente cursando la materia de liderazgo y dinámica de grupos con la licenciada Liliana Callejas. Y en esta ocasión nos vamos a referir a su persona para realizarle una pequeña entrevista para principalmente darnos a conocer un poco de lo que usted puede conocer, en su conocimiento acerca del liderazgo y qué tiene por liderazgo. Entonces, por lo cual vamos a empezar la entrevista y primeramente nos vamos a referir a su persona con su nombre completo. Mi nombre es Juan José Abasolo Paredes. Muy bien, usted es de profesión psicólogo, ¿no? Sí, Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, usted como licenciado en psicología, ¿cuál es el concepto que tiene de ser líder? bueno, dentro de lo que es el liderazgo, hay distintas teorías, ¿no? En la cual, por lo general, de estas teorías lo que se descarta es de que dentro de un grupo colectivo, ¿no? Dentro de lo que es un colectivo, siempre hay uno que se destaca. Y es gracias quizás a este destacamiento en base a lo que son cualidades, destrezas, competencias y demás, que automáticamente el grupo lo selecciona como líder, ¿no? Entonces ahí ya está la condición, teóricamente es la condición del más apto para poder dirigir un grupo. Ya, entonces, viendo ya un poco lo que es el concepto de liderazgo, entonces, ¿usted qué características cree que tiene que tener un líder? Bueno, dentro de lo que son las características del líder, ante todo tiene que ser la capacidad, Ya, el conocimiento, la información, la flexibilidad y la adaptación. Entonces, quizás estas 5 cualidades resumirían en sencillas palabras lo que es el liderazgo. ya. Entonces, continuando con la entrevista, ¿usted en su calidad de psicólogo logra reconocer tal vez a otros líderes en un grupo de personas? Claro que sí, dentro por ejemplo, no solamente en la condición de lo que son las instituciones, las organizaciones, a veces en ciertas situaciones de experiencia, por ejemplo, en situación de docencia, ahí vemos la condición de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que son al desarrollar grupos con los mismos estudiantes, siempre connotamos algunas de esas características como capacidades, destrezas, y demás detalles que generan la condición de liderazgo, ¿no? Y aquí es donde se despeja un poco lo que es la teoría, ¿no? Que el liderazgo está ya de manera innata y a veces el liderazgo es una condición adquirida con base a lo que es la experiencia. Entonces, mucho de lo que es el contexto o la situación bajo ciertas circunstancias predeterminadas pueden llegar a surgir lo que es el liderazgo dependiendo mucho de lo que es la situación o la eventualidad que se tiene en algún momento. Ya, entonces, habiendo escuchado todas esas características, como se puede reconocer una persona que es líder, entonces usted o su grupo selecto que tiene de estudiantes, ¿qué puede hacer para motivar a que puedan ser líderes? Bueno, aquí es donde la motivación juega bastante a favor en el sentido, digamos, de recompensar quizás las destrezas o de fomentar y desarrollar mejores estas situaciones, ¿no? Y es incluso que en esta motivación no siempre tiene que ser algo físico, ¿no? Incluso puede ser algo más mental o psicológico en cierta medida, ¿no? Entonces, por ende, lo que se hace con la motivación es, de primera instancia, por lo menos, ver que la motivación puede ser tanto intrínseca como extrínseca, ¿no? Y es a partir de esto que muchos de los estudiantes, incluso personas de trabajo, ya lo tienen, ¿no? La motivación es algo que está en uno, no es algo que se pueda llegar a, o sea, encontrar, ¿no? Y usted en su calidad de docente, ¿cómo mide su propio desempeño en su trabajo en relación al liderazgo? Bueno, técnicamente esto parte un poco de lo que es la teoría de Paulo Freire, que dice que el docente tiene que ser aquel que motiva, que jala y que en algún momento sedimenta lo que es la condición de la pedagogía en el aula, ¿no? Entonces, mucho de lo que
en ciertas teorías lo que nos dice es de que el docente ya de por sí es una situación de líder. Sin embargo, el reconocimiento como líderes viene por parte de los demás, ¿no? Entonces, es quizás a raíz de los estudiantes lo que nosotros tenemos esta situación de poder guiar, orientar directamente, ya sea en una práctica, en un examen, en una situación productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando se tiene ese respaldo de reconocimiento de vida. Entonces, el docente, en cierta medida, ya cuenta con la condición de liderazgo, solamente que lo que falta es reconocerlo. Bien, bien esas preguntas y respuestas más que todo relacionadas con el liderazgo. Ahora usted, licenciado, ¿puede hablar un poco en el momento de su vida que demostró habilidades de liderazgo? Bueno, a ver, situaciones de liderazgo en mi vida, yo diría que son muy pocas, pero más ha sido como que vicepresidente. Bueno, a raíz, digamos, un poco de esa situación de que yo creo que es más la experiencia y la capacidad de lo que uno puede ir desarrollando, y gracias quizás a esto, se tienen estas situaciones de lo que es el liderazgo. Y recuerdo muy brevemente, digamos, un poco, digamos, de experiencia de liderazgo, es cuando dirigí más o menos una campaña de salud mental. Entonces, siendo por lo menos en ese tiempo, siendo estudiante todavía de psicología, me acuerdo muy bien que detrás de mí había esta situación de otros estudiantes, ¿no? De otros internos igual de psicología, y me consultaban, me hablaban, me decían, ¿y qué hacemos? Pero bueno, a ver, hagamos esto, todo esto y pongamos esto en práctica. Y gracias quizás a esa situación de dinamismo que yo tenía, fue gracias a esto que mi licenciada del centro de salud donde yo estaba haciendo internado me reconoció como líder. ¿No? Entonces me dijo, estás capacitada para esto. ¿No? Esa es una vivencia que tuve sobre la cuestión de liderazgo. Muy interesante, licenciado, las historias que nos cuenta acerca de la vicepresidencia, del grupo que ha liderado y todas estas actividades que la realiza usted. ¿Cómo puede hacer para motivar a su equipo? Bueno, dentro de lo que es la motivación del equipo, primero hay que ver las dificultades, ¿no? O ver la condición negativa. Y una vez, por lo menos por mi parte, viendo la condición negativa o la parte contraria de lo que es todo esto, ahí es donde recién puedo jugar la compensación. Es decir, bueno, a ver, dentro de mi equipo, si yo tengo alguien que redacte bien, entonces ya tengo una condición positiva. Si alguien tiene una traba o se puede trabar en la condición de las palabras, yo tengo una condición negativa. Si ya sé dónde puedo ir jalando más o menos estas situaciones para poder mejorar lo que es la situación de liderazgo. Y ahí acomodar directamente la situación de lo que es mi grupo para poder propiciar quizás un mejor trabajo. Y pasando a otra pregunta, ¿usted qué valores importantes encuentra en un líder? Yo creo que el respeto, ¿Ya? la tolerancia, la paciencia, eh, quizás el sentido de empatía también. Y otra forma de valor que se tiene, o algo más de valor que se puede ir adquiriendo, es la libertad, ¿no? Que son quizás valores bien básicos que uno debe tener, pero son más, concuerdo, digamos, o están más relacionados con la situación de liderazgo en la que yo me he ido desarrollando. Porque si soy tolerante, soy empático, soy respetuoso y demás detalles, me va a ir generando la situación de liderazgo como tal el reconocimiento. Gracias a esos valores, que son los principales 5 que yo he dicho, me puede dar el reconocimiento como líder. Muy bien, licenciado. Y con todas estas preguntas que le hemos hecho y las respuestas, ahora tal vez usted podría describirnos quién para usted considera que es su líder favorito y por qué. Wow, un líder favorito, pero ya pensé. Bueno, para mí, uno de los líderes que me tocó más o menos tan personal, tan profundamente, es el doctor Jack Lázaro.
más que Lacan, digamos, en el sentido de lo que él hizo, me gustó más la forma de cómo él pudo contextualizar la situación que él impartía sus clases a otros. Entonces, para mí, lo considero un líder porque Lacan era una persona tan culta porque no solamente hablaba en idiomas, sino que también hacía chistes. Bueno, yo sí sentía esos chistes y más detalles. Él hacía del dinamismo como tal una situación bastante pedagógica. Entonces, quizás el doctor Lacan lo que me motivaba bastante y lo que él hacía era de que es fusionar el humor con lo que es la enseñanza. Entonces, eso es lo que más me gusta. Puedo fusionar lo que es el hacer reír a la gente con lo que es la enseñanza o lo que es la educación. Eso es lo que más me gusta. Continuando con una serie de preguntas, ¿usted cree que un buen líder en la sociedad necesita tener habilidades de comunicación? Claro que sí, porque ya de por sí, si una persona no se comunica, pues cómo expresarnos. ¿Cómo determinamos que una persona me dice algo o no me dice nada? Por ejemplo, entonces, es base de que la comunicación tiene que estar implícitamente con ellos. Si no, ¿cómo comunico yo mis ideas? Incluso cómo ellos me transmiten sus ideas, digamos, para poder llegar a un punto medio y trabajar con. Y tal vez para finalizar la entrevista, ¿usted cuál cree que es la parte más difícil de ser un líder? Yo digo que la responsabilidad, porque si bien eres líder, eso no garantiza, digamos, que la responsabilidad sea menos, porque tú estás como cabeza de un grupo de personas en las que ellos cuentan contigo y tú tienes que contar con ellos. Entonces la responsabilidad llega a ser sumamente pesada en algún momento. Y si no manejamos bien lo que es la responsabilidad, pues entonces se nos viene todo abajo. Es algo así como una especie de Jenga, ¿no? Cada pieza tiene un orden, ¿no? Pero si uno quita algo bien clave, entonces la torre se cae, ¿no? Entonces, esa es la condición. Y la pieza, que es parte crucial del sostén de que es el líder, si eso quito, entonces todo se da el mundo. Entonces la responsabilidad cae sobre una persona, ¿no? Entonces, vean un poco eso. Licenciado, y para entrar a la fase final de la entrevista, ¿usted por qué motivo o razón fue que eligió la carrera de psicología? ¿Y usted cree que en la carrera de psicología existe mucho lo que es el liderazgo? Claro, bueno, dentro de lo que es mi elección de la carrera de psicología, bueno, a mí siempre me causa un chiste esto, ¿no? Yo elegí la carrera de psicología por situaciones en que no me cuadraba lo que era la ingeniería. Y gracias quizás a esa situación de que no me gusta la ingeniería, que era una situación bien cuadrada, bien específica, bien determinista, pero no me gustaba esa situación, ¿no? Es posterior, digamos, a que yo empecé a escuchar a la gente, es donde me animé a estudiar la psicología. Y es más, uno de los más motivos que yo tenía para estudiar la psicología era conocerme a mí mismo como tal. Entonces, si yo podía conocerme a mí mismo, podía más o menos generar esa situación en la que en algún momento yo puedo cambiar y adaptarme, digamos, a la función, porque poco a poco fui descubriendo de que no es nada sencillo. Entonces, dentro de lo que es en el campo de lo que es la psicología como tal, al estudio de lo que es el liderazgo se tiene lo que es la psicología organizacional, que es una de las ramas de la psicología quizás de gama muy, no diría muy reciente, pero es a partir de los años 50, 60, que se tiene más o menos esta condición de la psicología organizacional, que es una vertiente que se llama la psicología industrial. Lleva detalles y es cuando se dio más o menos este impulso de conocer y de capacitar a la gente para que ellos sean líderes en el sentido de sus trabajos, ¿no? Y es a partir cuando una persona se siente conforme con su trabajo y es que cuando en la parte colectiva de su trabajo encuentra las mejores relaciones para poder comunicarse y demás detalles, entonces puede ser un trabajador bastante eficiente y mi calidad productiva puede ser mucho mejor. Pero si
Todo lo contrario, si yo tengo un trabajador totalmente desmotivado, tengo un trabajador que viene puntual, que viene totalmente renegado y demás, entonces ahí donde está el liderazgo. Entonces, ya parte mucho de esa condición de la psicología de la organizacional, de que emplea directamente la situación de los liderazgos para que la gente sea más productiva. Muchos de estos son los coaches, ¿no? Los coaches o los entrenadores personales que tiene la organización para poder mejorar esta condición de productividad. Entonces ahí están los medios, ahí está la condición. Está bien, licenciado. Entonces, para no perjudicarle más con su avance de clases, voy a entrar a la última pregunta. Que la última pregunta sería, usted en la universidad, ¿a quién considera como un líder para usted? ¿Y por qué? Bueno, yo considero a dos, bueno, quizás a tres personas que los considero bastante bien, ¿no? En primera está nuestra rectora, la licenciada Vivian Ojeda, ¿no? Que es la considero una persona con bastante rigor de liderazgo, porque manejar toda una institución, realiza la cuestión de responsabilidad de eso. Manejar lo que es una institución es sumamente difícil. En segunda situación que pongo en calidad de liderazgo es al licenciado Rodrigo, ¿no? Que como es el rector también, pues igual la carga pesada cuando uno no está la rectora cae en él y cae en las manos de responsabilidad. Entonces, poder afrontar, digamos, la situación o las distintas problemáticas que se tienen en un momento, ya sea contingencial, entonces ahí demuestra la condición de liderazgo que se tiene. Y por último, yo considero un buen líder es el licenciado Iber Arzuaga, que más allá, digamos, de la condición de liderazgo, de dirección, organización y demás, Iber Arzuaga es alguien que habla, conversa, sabe, digamos, de las condiciones de detalle. Si bien Iber habla muy académicamente, pero también me habla de manera más personal. Entonces, yo creo que esa situación de liderazgo entre lo académico y lo que es la persona me parece algo muy llamativo. Por eso lo considero a Iber una de las personas que considero bastante líderes. Está bien, licenciado. Entonces, con esta pregunta hemos finalizado la entrevista. Primeramente, agradecer a su persona por aceptarnos con esta entrevista. Y principalmente nosotros como estudiantes de psicología hemos elegido a su persona porque hemos visto que usted ha sido nuestro docente. Personalmente, de mí usted ha sido mi docente con 6 materias y lo vemos como una persona capaz, un docente que en la enseñanza es capaz de enseñarnos todo y por eso es que hemos elegido a su persona y agradecerle nuevamente por esta entrevista. Y nada, solamente decirle que con esto podríamos finalizar con la entrevista perteneciente a la materia de liderazgo y dinámica de equipos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes.